Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a otra emisión más de Desarrollando Ciencia. Yo soy Pau y estoy súper contenta de estar en otro programa con todas y todos ustedes. ¿Tú cómo estás, Erika? Yo de igual manera me encuentro muy feliz de estar otra vez en Desarrollando Ciencia. Como ya saben, es un programa que disfruto mucho, que me gusta compartir información súper interesante, científica, de humanidades, innovación, tecnología, y el que espero que también a ustedes les encante tanto como a mí. Así es, y el día de hoy nos acompaña el doctor Eric Gómez Tagle López para hablar sobre derecho humano a la ciencia. ¿Cómo está, doctor? Pues muy contento, muy agradecido por esta cordial invitación. Igual nosotras estamos muy contentas de que nos acompañe el día de hoy en Desarrollando Ciencia. Y recuerden que nos encontramos en vivo a través del 16.2 de SICOM Televisión para que también nos pueda seguir por ahí. Exactamente, nos pueden ver a través del canal que les comenta Erika y escucharnos en el 105.9 FM, así que no le cambien. Pero antes queremos darles algunos pequeños anuncios desde el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. Así es, Pau, yo quiero comenzar por compartirles que no se pierdan la jornada de conferencias de jueves y viernes en la ciencia, como su título lo dice, se lleva a cabo todos los jueves y los viernes, en algunas ocasiones de manera virtual y en otras de manera presencial en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Para que puedan encontrar toda esta información, deben darse ahí una vueltita a nuestras redes sociales, aparecemos en todas partes como Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. Así es, no se pierdan estas conferencias súper interesantes y de igual manera en contenido de divulgación científica y también de difusión de la ciencia está las publicaciones de libros digitales, las cuales pueden consultar en nuestra página web www.concitep.gov.mx, en donde abordamos diferentes temáticas de las áreas del conocimiento, así que les invitamos a darse un clavado a esta sección de las publicaciones. Y es en esta misma página que se las repito, www.concitep.gov.mx, en la que podrán encontrar, además de las publicaciones que ya mencionó Pau, también algunas convocatorias, programas y proyectos disponibles. Entonces, por favor, ahí a esa página pueden ingresar. Así es, no se lo pierdan toda la oferta educativa que tiene el Concitep para todas y todos ustedes. De igual manera, en Aprendiendo con Concitep, esta es una plataforma en donde pueden ver talleres, charlas de manera asincrónica. Solo falta que se inscriban a www.aprendiendoconconcitep.gov.mx para encontrar la charla de su preferencia y aprender un poquito más sobre temas muy variados. Y bien, pues como ya les comentábamos, el día de hoy nos acompaña el doctor Eric Gómez Tagle con el tema Derecho Humano a la Ciencia. Para que lo vayan conociendo, él es doctor en Ciencias Penales y Política Criminal, con mención honorífica por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es autor y coordinador de 17 libros, así como catedrático de Criminología y del posgrado en Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y actualmente desarrolla proyectos normativos relacionados con el derecho humano a la ciencia. Ahora vamos con una breve cápsula que preparamos para todas y todos ustedes. La ciencia y la humanidad. El propósito de la ciencia. La ciencia tiene una posición socialmente importante. Por ello, junto a la educación y la tecnología, es considerada uno de los 3 pilares esenciales para el desarrollo de cualquier nación, pues el conocimiento científico resulta de interés por explicar y conocer al ser humano y lo que rodea. El nacimiento de la ciencia en Occidente coincide con el surgimiento de la filosofía, pues los primeros filósofos eran investigadores e investigadoras de la naturaleza y se hacían llamar físicos. Figuras como Aristóteles son relevantes no solo en la filosofía, también en la biología, la física, la astronomía. Así en el siglo XVII, las ciencias llegaron a un grado de madurez, volviéndose independientes de la filosofía. El concepto de ciencia se refiere a un tipo de saber que satisface de la comprobación de los hechos y que se pregunta por la causa de estos hechos. Además, se considera que la ciencia puede predecir hechos futuros con base a los hechos presentes. La distinción entre ciencia y pseudociencia se encuentra a través de los rasgos característicos del conocimiento científico, los cuales son lenguaje riguroso, sistematicidad, inclusión de leyes y teorías, coherencia y verificabilidad.
A partir de ello existen dos grandes vertientes en las ciencias. Por un lado están las ciencias empíricas, que obtienen sus conocimientos de la experiencia, y por otro lado se encuentran las ciencias formales, las cuales no necesitan utilizar la experiencia, pues sus herramientas básicas se adquieren con leyes. En la actualidad, la ciencia es de suma importancia para generar conocimientos que impacten y marquen el devenir de un futuro repleto de conocimientos científicos y tecnológicos que beneficien a la sociedad en distintos niveles y áreas. Si te interesa este tema, puedes consultar el libro Ciencia, Progreso y Modernidad, publicado en la página del CONCITEP. Efemérides. Como ya saben, cada lunes les compartimos una efeméride y el día de hoy les cuento que el día 21 de junio recordamos el Día Internacional de la Educación No Sexista, el cual busca eliminar las desigualdades que se producen y reproducen en la educación, haciendo una reflexión profunda en la práctica educativa por una formación en igualdad de género y de derechos. También conmemoramos el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, celebrado el día 23 de junio, que busca reiterar la contribución de las mujeres en el campo de la ingeniería, la lucha por la igualdad y el papel esencial de los avances tecnológicos y científicos en la sociedad. Ahora vamos a un corte cultural y regresamos a Desarrollando Ciencia. Regresamos a Desarrollando Ciencia con la entrevista, una de nuestras secciones favoritas, porque tenemos la oportunidad de platicar con personas expertas en diferentes temas. Como les comentábamos al inicio del programa, el día de hoy nos acompaña el doctor Eric Gómez Tagle López con el tema Derecho Humano a la Ciencia. Bienvenido nuevamente, doctor, ¿cómo está? Gracias, muy contento de platicar sobre esta temática que me parece que tiene que ser del conocimiento de la población abierta, principalmente estudiantes, por supuesto, pero también amas de familia, trabajadores, todas las personas de alguna forma tenemos que acercarnos a la ciencia, no verlo como algo distante, como algo que está en los laboratorios, los físicos. Ellos, por supuesto que hacen ciencia, pero además la experimentamos todos los días con las vacunas, con los avances tecnológicos, con la posibilidad de acceder a mejores formas educativas, de tal forma que me parece que es un tema fundamental que sin embargo creo que no se le ha dado el tema, la importancia a esta temática, mejor dicho, que se requiere. Así que qué mejor oportunidad que en Dialogando Ciencia podamos conversar sobre este tema. Sí, por supuesto. Creo que acaba de mencionar algo que es fundamental y es que nosotros, todas las personas, estamos en contacto directo todo el tiempo con la ciencia, de diferentes maneras, a través de diferentes medios, de diferentes quizá productos, servicios y que muchas veces no tomamos en cuenta o pues lo damos por hecho, y creo que el conocer que esto es importante y que hay una manera de incidir en el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, es fundamental y qué bueno que el día de hoy nos acompaña para hablar sobre esto. Pero antes de ir así al mero tema central, me gustaría que nos pudiera compartir un poco acerca de usted con la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que le llevó a usted a especializarse en ciencias penales y política criminal y de qué tratan estas disciplinas? Pues es una cuestión, básicamente, mi formación académica cuando colaboré en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Son áreas científicas justamente que buscan construir sociedades más seguras, pacíficas, libertarias, a través de elementos que tradicionalmente son punitivos como el derecho penal, la política criminal. Pero quedó claro desde un principio que nada de eso podía hacer sin estar de la mano de los derechos humanos. Entonces, cuando uno empieza a hablar de ciencias penales, implica por lo tanto que no podemos hablar del derecho a castigar sin un fundamento científico y siempre muy apegado a los derechos humanos. Así que me pareció sumamente interesante que en México estuviera, particularmente en la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y ya que ofertaba justamente este doctorado, decidí cursarlo y además trabajar un tema difícil que es la trata de personas, que algunos lo consideran una forma contemporánea de esclavitud. Así que desde esa perspectiva fue que me fui profundizando en el área científica, no solamente en la parte penal, sino también lo que corresponde a ciencias sociales y ciencias políticas.
A partir de este abordaje interdisciplinario, me parece que se puede abordar muchísimo, porque algo que coincide en todas las ciencias es abonar a generar calidad de vida en las personas y una vida digna. Y en eso todas las áreas de conocimiento, las tecnologías y las humanidades coincidimos. Sí, totalmente. Creo que muchas veces platicábamos que tenemos esta idea o concepción sobre las ciencias como aquellas que son exactas, ¿no? O a las ciencias sociales se les ha visto en un papel un poco más secundario, entrecomillado. Sin embargo, las ciencias sociales y en este caso las ciencias penales, como usted menciona, son fundamentales en generar bienestar a la población y siempre desde un enfoque de los derechos humanos, porque pues conlleva una rigurosidad, una metodología específica y tiene ese fin, ¿no? El poder contribuir a la sociedad, al equilibrio de la misma. Entonces nos parece súper interesante que nos pueda hablar hoy sobre estas disciplinas y específicamente sobre el derecho a la ciencia. De manera general, ¿por qué es importante la ciencia y cómo es que se ha convertido en un derecho? Es una lucha histórica justamente para que todas las personas podamos acceder a la educación, a los avances tecnológicos y a lo mejor de la ciencia, de alguna manera dejando de lado ideologías, supersticiones, actos de discriminación, posturas clasistas. Realmente es un derecho humano porque se puede desprender desde la misma Declaración Universal de Derechos Humanos que se formula en 1948. Ahora, recordemos que pocos años antes se había creado la Organización de las Naciones Unidas, producto de una Segunda Guerra Mundial. Es decir, hay momentos donde la ciencia se ha utilizado para generar actos de barbarie y de destrucción. Sin embargo, también la misma ciencia puede abonar a la construcción colectiva de la paz, a generar sociedades dialógicas. Es el caso emblemático de Naciones Unidas, pero lo mismo la Organización de Estados Americanos. Cuando vemos también cómo se ha ido transitando de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre a una Convención Americana de Derechos Humanos, nos damos cuenta que un primer paso es acceder a la educación. Y no solamente hablamos de una educación básica, sino en todos los niveles. Una educación pública, laica, gratuita, que sea respetuosa de la diversidad, de la pluralidad, de los derechos humanos, me parece que es un primer paso. Y lo segundo, romper esa idea de que el científico o la científica está en los laboratorios, que utiliza bata, que es alguien distante, que únicamente está teorizando o haciendo experimentos que no comprendemos. Y no, realmente la filosofía, la lógica, las matemáticas, la física, etcétera, son ciencias en sus diferentes modalidades. Y eso implica incluso romper la vieja idea de que hay un método científico. Realmente hay métodos. Y eso implica, por lo tanto, cualquier abordaje de un área del universo, de una cuestión microscópica. O sea, lo mismo podemos analizar una cuestión a nivel espacial que algún punto específico, por ejemplo, de nuestro cerebro. Y eso me parece fundamental. Cuando empezamos a entender que el comportamiento humano se explica lo mismo por la familia, la comunidad, la seguridad pública, pero también por estructuras cerebrales y funcionamientos muy específicos, como la parte del hipotálamo, la amígdala, la corteza, los neurotransmisores. Es decir, la ciencia, o mejor dicho, las ciencias de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria posibilita abordar de manera compleja la realidad. Y eso me parece un mundo maravilloso. Y es que además, si recordamos cuando somos niñas y niños pequeños, todo el tiempo preguntamos por qué. Es decir, tenemos esa alma de investigadores e investigadoras y está preguntando ¿y por qué sale el sol? ¿Y por qué es caliente? ¿Y por qué se oculta? ¿Y por qué la luna? ¿Y por qué dormimos? Si mantuviéramos esa posibilidad de siempre seguir preguntando, cambiaríamos radicalmente la situación de la humanidad, abonaríamos a la paz, construiríamos una sociedad mucho más segura en todos los aspectos. Seguridad alimentaria, seguridad energética, seguridad pública, social, laboral, etc. Así que me parece que un gran aliciente es trabajar con niñas y niños pequeños, hablándoles de ciencia y acercándoles justamente a gente que nos hemos dedicado a esto. Sí, por supuesto. Creo que el papel
bien de la ciencia, si se encuentra presente en todos los aspectos, también pues el hecho de desde la educación, desde las aulas, el poder entender que pues varias áreas, todas las áreas del conocimiento son parte de alguna ciencia, nos abriría el panorama, porque muchas veces pensamos que solo son materias, ¿no? Que pues, me enseñan español y me enseñan matemáticas y biología y geografía y son cosas separadas, pero usualmente no hacemos esta conexión de disciplinas interdisciplinario para que podamos pues entender un todo más de manera más completa. Entonces creo que si bien es fundamental esta parte de empezar a concebir y desde muy muy pequeños las ciencias como tal que existen y que no solo se delimita a este estereotipo que usualmente tenemos, también pues es creo que trabajo desde casa, desde nuestra familia, las personas que nos rodean, el poder pues contribuir a que los más pequeños, los más pequeños puedan entender también esto. Sí, debe ser un trabajo en conjunto diario y realmente entender cuando estamos, hoy por ejemplo en la cabina de radio hablando de cuestiones quizás generadas desde el periodismo, hay algo que se llama ciencias de la comunicación. O por ejemplo cuando tenemos un escrito para empezar un diálogo, eso es español, pero detrás está la lingüística, la fonética, la gramática, la pragmática, la sintaxis, es decir, rápidamente le vamos descubriendo. Y cuando podemos tener la posibilidad de transmitir este audio a gran cantidad de población, las ciencias de la informática, de la computación, es decir, todos los días estamos viviendo de la mano de la ciencia y a veces no lo reflexionamos. Simplemente cuando tuvimos esta experiencia negativa a nivel mundial de la pandemia, de pronto nos dimos cuenta justamente la importancia de las ciencias de la salud, la medicina, la enfermería, la fisioterapia, todo lo que va acompañando esto, y es cuando lo valoramos, la parte de la medicina preventiva, pero también la terapéutica. Cuando alguien ya se enfermaba y te decían, dame tus signos, vamos a elaborar un diagnóstico, un tratamiento, eso es ciencia. De tal manera que a mí me parece precioso esto, o cuando estamos viendo ahora un proceso electoral, eso es ciencia política, o estamos viendo las finanzas de un país, eso es economía. De tal forma que no importa de qué área estemos hablando, lo mismo de filosofía, una cuestión sumamente abstracta, compleja, esta búsqueda permanente por la verdad, hasta el derecho, que es también una búsqueda permanente por la justicia. Son los grandes ideales de la humanidad y eso implica la ciencia. Ahora, no puede ser reservado para algunos, es para todas las personas en todas las regiones del mundo sin poder abrir la posibilidad de ningún tipo de discriminación. Entonces diríamos, la educación y más particularmente la ciencia es un derecho humano porque es para todas las personas. Eso quiere decir que es parte de los derechos humanos que son intransferibles, inalienables, indivisibles, que son intrínsecos a las personas y que nos permite vivir con calidad. A mí lo que me llama la atención, doctor, es que si bien, como menciona, a lo largo de la historia de la humanidad hemos estado inmersos en un contexto científico, ¿no? O lo que ahora llamamos como ciencia, en este incesante necesidad de explicar y de interpretar el mundo a través de diferentes áreas, ¿no? Que ahora podemos delimitarla, pero pues si bien todas las civilizaciones han tenido avances astronómicos, de física, de ingeniería y demás, desde la misma construcción de las sociedades, ¿no? Ahí se aplicaban pues tal vez las ciencias sociales, entre otras. Justo en qué momento concebimos a la ciencia como tal para posteriormente hacerla un derecho humano, como usted nos menciona, ¿no? Que son aquellos derechos intrínsecos que pues todas las personas tendríamos que tener acceso a ello, porque también, ¿no? A veces vemos la ciencia, tanto la ciencia como el arte, como algo que es solamente accesible para algunas personas o cierta clase económica o social. Y si bien al ser un derecho, pues todas y todos tendríamos que tener acceso al mismo. Claro, si no hubiera existido la astrología, no tendríamos la astronomía. Si no hubiera existido en cada una de las áreas de conocimiento un antecedente, no estaríamos hablando justamente de ese avance tan importante. De tal forma que
delimitar cuándo nace la ciencia es sumamente complejo. De pronto se ha hablado de algunos que son como los padres fundadores de algunas ciencias. Hablamos de la ciencia política, que es Maquiavelo, quizás en sociología Auguste Comte, en criminología César el Hombroso, quizás Heródoto, el padre de la historia, y así podríamos encontrar algunos de los grandes próceres. Pero incluso esa cuestión de si puede hablarse de un padre o una madre de una ciencia, evidentemente es una cuestión histórica sujeta a debate. ¿En qué momento se transita de una teoría social a formular propiamente filosofía? ¿O en qué momento se dejó de hacer alquimia para hacer química? Es decir, es imposible formular un instante. Sí hay momentos que son trascendentes o coyunturales en la historia. Pensemos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, con lo que implicó el genocidio, campos de exterminio, campos de concentración, barbarie, armamento nuclear, por ejemplo, ahí en 1947 se fue gestando lo que hoy se llama como victimología, la ciencia dedicada a la atención y a la protección de las víctimas. Pero diríamos, ¿nació exactamente hace año? Quizás no. Hubo algún autor que formuló el nombre de la ciencia, empezó a publicar algo, tuvo relativo éxito y se fue multiplicando. Y así es factible encontrar algunos casos de cuándo se empieza a hablar de esa ciencia en particular. Pero diríamos, desde que existen registros humanos, que eso es justamente el paso de la prehistoria a la historia, diríamos, se empieza a construir la ciencia, porque es cuando buscamos dar una explicación al mundo. Ahora, incluso las religiones tienen un acercamiento que es la teología, pero algunas universidades imparten lo que se llaman ciencias religiosas. Tal como nació la Real y Pontificia Universidad de México hace casi 5 siglos, donde había ese acercamiento entre religiones y ciencias, de alguna forma son diferentes explicaciones sobre la realidad compleja del mundo. Así que me parece que las humanidades, tecnologías, las artes, las religiones, las ciencias, son diferentes modos de explicarnos una realidad que no alcanzamos a comprender todavía. Okay. Pues creo que el hecho de poder entender que este es un proceso histórico y social que se ha construido a lo largo del tiempo, también nos hace pensar pues que somos parte de ello y que si bien ya hay un camino trazado, nosotros podemos seguir abonando, construyendo, reconstruyendo el camino que toma, ¿no? La dirección de estas ciencias, también el sentido que le damos, como bien comentaba, que si quizá a partir de la Segunda Guerra Mundial, que hubo avances científicos que se utilizaron de una manera no negativa, a través de esta experiencia social y cultural, se empezó a regular de alguna manera, a tomar acción, a tomar como presencia a través de las Naciones Unidas, que justamente, ¿no?, comenzaron a debatir acerca del buen uso de la ciencia, de la necesidad de que este sea un derecho y de cómo es que tiene un papel fundamental en la vida humana. Me gustaría saber si hay de alguna manera que negativa o algunos puntos en contra que tenga la sociedad en función al desarrollo científico. Me refiero a si hay algunas situaciones sociales, económicas, políticas, que en algún momento nos hayan detenido un poco en esta cuestión de avance científico y tecnológico. Quizás dirían algunos que siempre el interés económico predomina por la cuestión educativa y científica. Sin embargo, la ciencia en sí mismo es neutral. Uno puede utilizar una división del átomo para algo positivo o negativo. Igualmente, la innovación en una vacuna, el descubrimiento de una nueva bacteria, un tratamiento, depende de cómo lo queramos hacer. Puede ser que se utilice para comercializar y solamente beneficiar a una parte privilegiada de la población a nivel mundial, o puede ser que se brinde el acceso a la salud de manera muchísimo más amplia. Por ejemplo, ¿cómo garantizamos ante la escasez de agua que los diferentes campos de cultivo tengan este acceso, digamos, mediante la preservación de este recurso hídrico? Entonces, hay que ir viendo que en sí mismo la ciencia es un recurso poderosísimo porque implica no solamente información, sino conocimiento, que es esa posibilidad de transitar de la gran cantidad de datos que tenemos a procesarlos para utilizarlo en un sentido u otro. Y eso implica, en algún momento decías, la buena ciencia, digamos, las ciencias secas, pero siempre la podemos acompañar de una perspectiva ética. Entonces, cuando hablamos de la deontología o la axiología, que tiene que ver con la teoría de los valores, y lo vinculamos con la ciencia, a mí me parece algo maravilloso. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Si hay expertos en criminología,
seguridad pública, criminal, que ayude a construir sociedades seguras. Si tenemos nutriólogos y tenemos en el país un problema grave de desnutrición o de obesidad infantil, directamente que trabajen con ellos. Si existen las ciencias del deporte, por ejemplo, tenemos tal cantidad de población joven y adolescente que es un potencial enorme. Simplemente hay que tomar las políticas públicas correctas. Por eso se dice que es un derecho humano, porque no es una concesión por parte de los gobiernos, sino justamente es un derecho que tenemos todas y todas, y que los gobiernos simplemente reconocen, no es que otorguen, reconocen este derecho humano. Y los funcionarios públicos, los servidores de la nación en general, digamos, están para apoyar esto. Cualquier innovación lo que va a implicar es obviamente recursos humanos, materiales, equipo tecnológico, y va a requerir financiamiento. Y los distintos gobiernos, sin importar la cuestión política ni partidista, simplemente los distintos gobiernos están en la obligación de apoyar eso. Porque además cualquier toma de decisiones trascendente como una reforma del Estado, como un plan transeccional, tiene que estar sustentado en evidencia científica. Es decir, la administración pública, las políticas públicas, la economía, la sociología, demografía, estadística, cualquier decisión que implique ejercicio de recursos públicos tiene que estar detrás avalado por evidencia científica. Así que justamente, ¿qué hacemos nosotros? Acompañar la toma de decisiones importantes a nivel nacional e internacional. Qué interesante y qué importante lo que menciona, cómo la ciencia es un eje fundamental en nuestra vida diaria. Como mencionábamos al inicio del programa, se encuentra en nuestra cotidianidad, desde el simple hecho de la noche y el día, pero también en temas tan complejos y fundamentales como es la organización de las sociedades y la incidencia de la ciencia en materia de políticas públicas. Si bien muchos de los avances científicos, como mencionaba usted, se forjan en momentos caóticos, ¿no? La ciencia, hay que decirlo, en los conflictos bélicos ha estado presente. Tanto, como decía, la ciencia es neutra, pero siempre ha habido el yin y el yang, ¿no? en esta parte del quehacer científico. Y es ahí cuando entra pues la ética de las personas que hacen ciencia, sobre cómo usan este conocimiento al servicio o no de la sociedad, de la humanidad. Entonces me parece súper importante el cómo, pues sí, de alguna manera estos momentos nos hacen reflexionar y tomar acción. Como usted mencionaba, en COVID-19, pues realmente, si bien fue titánica la labor de personal de la salud y de investigadoras e investigadores en el tema de una vacuna, pues digamos que se aceleró, ¿no? Si bien a lo mejor ya tenían un proceso anterior al desarrollo de esta vacuna, pues fue una labor titánica. Entonces, creo que es muy importante y fundamental el papel de la ciencia, porque finalmente queremos comprender un poco más. Sí, pensemos, por ejemplo, enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades infectocontagiosas, y hay un proceso de muchos años para desarrollar una vacuna contra el cáncer, contra el VIH-Sida. Y entonces vemos el largo proceso que eso implica. Pasan generaciones y a veces no logramos entender ni siquiera las causas. Hay factores causales, algo que contribuye, pero no en sí la causa para que podamos intervenir y evitar ese efecto negativo. Sin embargo, en tiempo récord se lograron varias vacunas para esta cuestión del COVID-19. Entonces decimos, ahí está efectivamente el enorme valor de la ciencia. Y es que de pronto la población mundial tiende al envejecimiento demográfico. Cada vez requerimos más geriatras. Entonces, esta parte se va modificando con todo lo que implica la nutrición, la atención de las políticas públicas, o por ejemplo vemos que hay problemas cotidianos como la violencia familiar, y ahí requerimos la participación de los trabajadores sociales. Es decir, cada colega en su área de conocimiento tiene una enorme cantidad de aportaciones, y lo que es muy bonito, además de que la ciencia es neutra, no es dogmática. Es decir, no tiene dogmas como verdades incuestionables. Al contrario, todo se cuestiona, todo se debate, y lo que hoy creemos firmemente como algo verdadero está permanentemente sujeto a un proceso de verificación. De tal que eso me parece genial, porque simplemente si nos fuéramos siglos atrás, recordemos la famosa polémica entre Ptolomeo y Copérnico de si la Tierra gira alrededor del Sol o el Sol alrededor de la Tierra.
Puede haber un conocimiento que dure décadas o siglos y de pronto surge una revolución paradigmática y cambia la visión del mundo. Sí, por supuesto. Creo que es un punto clave el hecho de poder entender que la ciencia no es estática y que no es absoluta, sino que, como bien decíamos, se va construyendo. Esto puede cambiar, como quien dice, no es verdadero hasta que se muestre lo contrario. Entonces, creo que esto también nos da pie a continuar preguntándonos, cuestionándonos y también buscando más argumentos para entender si es verdadero esto que estoy entendiendo o no. Había mencionado hace un momento acerca de, pues, cuando la ciencia se utiliza de manera positiva, de manera negativa, por lo que me gustaría saber cuáles son los principios y ejes que rigen el derecho humano a la ciencia. En primer lugar, debemos entender que tiene que basarse en una serie de conocimientos basadas por la comunidad científica del mayor prestigio. ¿Eso qué implica? Todas y todas abonamos a la ciencia, evidentemente, pero hay gente que dedica toda su vida, que tiene una vocación por la ciencia, que son los grandes próceres. Entonces, un primer elemento es que estamos permanentemente sujetos abiertos a la crítica y al escrutinio público. Es decir, ninguna afirmación que sostengamos desde la ciencia podemos decir esta es una verdad acabada. No. Hay una construcción social de la realidad, hay una evolución permanente, un devenir de las cosas, digamos. Y entonces, ¿qué hace la ciencia? Abrirse al escrutinio público, a la crítica y al debate permanente. Por eso decíamos, no hay dogmas, no hay verdades definitivas, son aproximaciones temporales a la verdad o conocimientos verosímiles. ¿Y eso qué implica? Reconocernos como personas falibles y además humildes, en el sentido de ensayo y error. Y dirá, ¿y así la ciencia avanza? La realidad es que sí, con ensayo y error. Y no se ha habido un progreso permanente, pero decimos, ¿cuáles son algunos de los principios? El conocimiento tiene que ayudar a beneficiar al mayor número de personas. El conocimiento no puede quedarse en manos de unos cuantos eruditos. El conocimiento tiene que socializarse. Por eso la participación de la comunidad científica en programas de radio, televisión, ir a la prensa, ir a debates, participar en diálogos con los políticos, porque debemos incidir en la toma de decisiones. Realmente sería un error que la comunidad científica se encierre en su esfera de cristal, en su cubículo universitario y no salga a debatir. Aquí lo que hemos señalado, cuando una persona, una autoridad, un político, un candidato, quien sea, tenga alguna propuesta, que nos diga con base en qué le está sustentando. Y eso a mí me parece muy interesante, porque estamos permanentemente para acompañar la toma de las mejores decisiones. Así que parte de esos principios es la socialización permanente, la transparencia, la publicidad, el diálogo, y cualquier persona en cualquier área del mundo que de pronto diga, oye, yo tengo un punto de vista diferente, yo encontré otros resultados, mi hipótesis contra la tuya, por favor vamos a dialogar. Y uno estar permanentemente abierto a reconocer que estamos equivocados. Y así es como avanzamos. Por eso me parece que este abordaje interdisciplinario de las ciencias es precioso, y en la medida en que los gobiernos fomenten esto, al igual que las universidades, creo que vamos a cambiar enormemente en economía, en cuestión de fomento de valores en la familia, producción en el campo, en cualquiera de los sentidos de la sociedad. Sí, por supuesto. Creo que, pues si bien es un derecho humano, muchas veces teníamos, o bueno, yo creo que debe de haber algunos de nuestros radioescuchas que no tenían idea de que esto era tan fundamental, que estaba tan presente y que justamente es un derecho humano. Hablando ya de una situación más local, me gustaría saber cuál es la importancia y el papel, el escenario de este derecho en el estado de Puebla. A mí me parece que en todas las entidades federativas, pero hablando en particular en caso de Puebla, el Consejo de Ciencia y Tecnología ha hecho un papel muy importante porque tiene un diálogo permanente con la gente, como en este programa de radio, en los programas de televisión, a través de las publicaciones. Y es que algo es impresionante, por ejemplo, su labor editorial. También estar apoyando a la gente que esté en un proceso de titulación con la cuestión de el financiamiento en la etapa final para los tesistas o para un investigador que pueda desarrollar temáticas diversas que son complejas. Así que me parece que en Puebla se está fomentando esto. Ahora, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla compite contra centenas de universidades y tradicionalmente, depende del indicador que se utilice, fluctúa alrededor del número 7 a nivel nacional.
Eso implica que quizás tengamos más de 2,000 universidades y es la número 7. Y en la medida que la UAP, junto con otras universidades públicas y privadas, con el CONCITEP, hagan una gran sinergia, a mí me parece genial. Es decir, que tengamos diálogos interuniversitarios. Ni modo que una casa de estudios diga, no, yo no trabajo con la otra. No, aquí estamos abiertos permanentemente, universidades públicas y privadas, a debatir. También ni modo que alguien diga, no, mira, yo soy docente de posgrado, yo no capacito a gente de bachillerato. Ese es un gran error. Por eso justamente la idea es sacar a la comunidad científica de sus cubículos y de sus laboratorios y llevarlos a dialogar a las primarias. Eso creo que se tiene que hacer, y además ser capaces de transformar un diálogo complejo de alto nivel con las grandes teorías en un diálogo fecundo con niñas y con niños. En la medida que fomentemos eso, creo que el pueblo va a destacar muchísimo más de lo que ya lo ha hecho. Sí, definitivamente la ciencia está íntimamente relacionado con la educación, como usted menciona, pues la Trinidad, ¿no? En gobierno, instituciones y sociedad están íntimamente relacionados y es importante estas sinergias para contribuir al desarrollo científico, al desarrollo social y siempre sustentado pues conforme a las necesidades de un contexto específico. Y bueno, en este sentido, pues México es un país diverso y hay muchas realidades en el mismo. ¿Cómo es que la ciencia abona a la eliminación de la discriminación? En primer lugar, recordemos que hay dos grandes males que tiene México, al igual que muchos países: violencia y discriminación. Y eso atenta contra los derechos humanos, o sea, desde la misma Declaración Universal, y si nos fuéramos hacia atrás, desde la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, o en 1776 la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia, o la Carta Magna de Inglaterra de 1215, es decir, podremos encontrar múltiples ejemplos. La discriminación es un problema grave, justamente por la orientación sexual, y que no se permite, por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad, mi creencia religiosa, mi afiliación partidista, y eso es algo que la ciencia tiene que eliminar completamente, en primer lugar porque hablamos de la otredad, el reconocimiento de la diferencia, la posibilidad de ser diverso, diferente a todos los demás. Eso está consagrado y se llama el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, si le damos ese fundamento no solamente ético y filosófico, sino también jurídico, a mí me parece que de pronto decimos, oye, cuidado, porque eso ya es un delito. Y en ese sentido, cuando también la ciencia contribuye a elaborar las políticas ya no solamente públicas, sino legislativas, eso me parece que es un gran avance. Por ejemplo, cuando hablamos de la protección a otras formas de vida, diríamos los derechos de los animales. Y entonces diríamos, ¿tienen derecho o no? ¿Qué dice la comunidad científica? O ha habido temas históricamente muy polémicos como la eutanasia, como la interrupción legal del embarazo. Decimos, bueno, ¿qué dicen los médicos, los tanatólogos, los religiosos? Es decir, entre más demos puntos de vista, reconocemos esa diversidad de intereses, de ideologías y podemos abonar a una sociedad mucho más plural. Y en ese sentido, pluralidad y respeto a la diversidad genera pacificación. Así que no tenía ninguna razón de ser para que alguien al día de hoy discrimine a otro ser humano. Doctor, lo que acaba de mencionar, ¿tiene que ver con los derechos culturales? Derechos culturales, sociales, políticos, económicos, dependen cuál lo enfoquemos. Particularmente recordemos que los derechos humanos se dice que son 4 generaciones distintas y están en una evolución permanente. Hoy muchos hablan, por ejemplo, del derecho humano a la Internet, en el sentido que puedo estar con acceso a todo lo demás, pero si no estoy conectado a este mundo virtual digital, sería un analfabeta digital. Así que muchos hablan de este nuevo derecho humano. Entonces diríamos, los derechos humanos se construyen, se reconocen, son por naturaleza, el debate existe, sin embargo lo que es cierto es una construcción social, histórica y cultural. Excelente, la verdad es que es un tema muy interesante y a su vez muy complejo porque intervienen todas las aristas del ser humano, básicamente, ¿no? Desde nuestra concepción del mundo, desde la manera en que nos relacionamos, desde nuestras creencias, desde nuestro quehacer. La ciencia creo que es fundamental que tengamos esta conciencia de que es un derecho y la ejerzamos como tal, ¿no? Y bueno, la verdad es que nos gustaría saber desde su experiencia profesional, ¿usted tiene alguna propuesta
sobre cómo fomentar este derecho y por qué, tal vez desde su expertise, desde el derecho, desde las ciencias políticas, como ley de humanidades, ciencia y tecnología e innovación, o cómo se puede justo llevar esto a la letra y también a la acción a un nivel sociedad en cuestiones de políticas públicas. En un primer momento se tiene que perfeccionar lo que se llama la técnica legislativa y los diseños normativos. Eso implica, revisemos el marco legal de nuestro país, mediante la cual se establecen los derechos de acceso a las ciencias, las tecnologías y las humanidades, incluso la innovación como tal. Entonces, primer elemento, la comunidad jurídica y los expertos en técnica legislativa tenemos que apoyar justamente en esa revisión puntual de la letra pequeña, simplemente de qué es ciencia y cómo la vamos a garantizar. Porque de nada sirve que hablemos de una cuestión como una entelequia, algo abstracto, si no queda plasmado como un derecho. Y hay leyes. El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnologías o el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla tiene un marco normativo. Entonces, hay que hacer esto. Segundo, elabora convenios, acuerdos de colaboración entre universidades, con el CONCITEP, con el CONACYT y estar sumando, por ejemplo, también a la comunidad de empresarios. Ellos tienen intereses muy particulares y tienen además los recursos, la parte material y económica. Así que en la medida en que sumemos, decíamos, sociedad, el gobierno, la academia, la comunidad empresarial, se va a generar una sinergia muy importante. Y como los recursos siempre son finitos, que cualquier decisión que se vaya a tomar, que digan, espérame, ¿qué opina la comunidad científica? Es decir, que se tome en cuenta algo, que las tesis sean leídas, que los libros realmente sean citados, sean incorporados. A mí me encantaría que alguien, cuando tome una decisión desde el gobierno, desde una universidad, desde cualquier cuestión, diga, hay un estudio detrás. Por supuesto, todo es perfectible, pero hay un sustento. Entonces, ¿cómo hay que hacer esto? Acercar la ciencia, decíamos, desde la niñez. Y decimos, bueno, ¿cómo hacerle? A veces el niño ve a alguien muy distante. No, a ver. Vamos a empezar con incluso un poquito con el mundo de la fantasía. Superman es periodista. Flash es criminalista. Batman es criminólogo y además estudió química. Y así podemos ir encontrando a cada uno de los personajes de ficción donde los niños están cercanos a ellos. Y les decimos, mira, este personaje de ficción que tú respetas, que tú sigues o admiras, sí es poderoso, pero al mismo tiempo tiene una formación académica. Y eso a mí me parece muy importante. She-Hulk, la prima de Hulk, es doctora en Derecho. Es decir, ni siquiera llegó solo a licenciatura, se doctoró como tal. Igual que Daredevil, que es este vigilante invidente, es abogado. Entonces decimos, estos personajes que de pronto a la niñez le llaman la atención, claro, pero estudiaron, van a la universidad, apoyan a los demás a través de la ciencia. Y si logramos llevarlos un poquito bajo este sentido, yo creo que tenemos muchísimas niñas y niños interesados. Y de pronto mamá y papá con las universidades para adultos mayores también cada vez se van interesando más. Así que no hay edad para estudiar, tenemos que hacerlo todos los días. La gente que ya tenga doctorado, postdoctorado, tenemos que seguirlo haciendo. La gente que va a estar iniciando en preescolar, por favor, ahí tenemos un campo de cultivo precioso y creo que es una obligación compartida de todas y todos. Y, por ejemplo, desde la sociedad, ¿cómo es que nosotros podemos hacer para hacer valer este derecho? Quizá a qué instancias o de qué manera nos podemos informar más sobre qué es lo que implica, cómo lo puede ejercer. Pues sí, ¿qué puedo hacer al respecto para poder pues salir beneficiada de este derecho? Pensemos múltiples cuestiones. Puede ser que uno vaya como sociedad civil al Congreso del Estado y diga necesitamos ayuda en tal cuestión. O puede ser que vayamos justamente a las áreas de gobierno para solicitar una audiencia, una petición, meter un escrito. O puede ser que hablemos al CONCITEP, mandemos un correo electrónico al CONCITEP y decimos, híjole, necesitamos que nos apoyen en esto. No sabemos qué decisión tomar, no tenemos decisión si esto es conveniente o no. El CONCITEP tiene una base de datos impresionante de todas las investigadoras, investigadores, tecnólogos, humanistas del Estado. Son centenas probablemente. Entonces, cuando la gente, un campesino, alguien que diga, híjole, yo tengo un problema, no sé qué hacer. Puede ser eso que alguien diga, yo no sé cómo educar al niño, o en mi familia hay un problema importante de alcoholismo. ¿Cómo se trata el alcoholismo, la drogadicción o el problema social que sea? Me parece que hay gente que ha dedicado toda su vida a investigarlo. Así que decía, ¿cómo la sociedad civil se tiene que acercar? Bueno, hay tres instancias, el gobierno, el poder legislativo y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, donde uno literalmente tiene que ir, tocar la puerta, llamar por teléfono, mandar un correo electrónico y decir, tenemos esta duda. ¿Qué podemos hacer? Y es que dependiendo del área, hay temáticas muy sensibles.
Decíamos, violencia de género, violencia digital, acoso escolar, acoso laboral, violencia en el transporte público. Entonces, de repente decimos, es que nadie es ajeno a esto. La ciencia me puede ayudar, por supuesto, es lo que se llama ciencias de la seguridad. Entonces me puede apoyar con eso. Oye, de pronto me están hackeando mi equipo informático. Bueno, existe algo que son ciencias de la computación, te podemos ayudar también. Oye, fíjate que me estoy enfermando mucho, existe medicina preventiva. Es que la gente tiende a la obesidad y de aquí viene la diabetes y de aquí viene, claro, existen entonces otras formas preventivas desde la medicina, la enfermería y las ciencias del deporte. Así que no hay problema social o problema jurídico o de políticas públicas que no haya un experto en la ciencia que pueda dar la solución la más aproximada posible. Sí, totalmente. Es bien importante fomentar la cultura científica y que todas y todos tengamos pues ese acceso a la ciencia, y si bien me refiero a cultura científica con estos conocimientos generales, populares, ¿no? Populares y demás, en donde podamos contribuir en este sentido a que las niñas y los niños se sigan manteniendo curiosos ante el mundo que les rodea, porque creo que finalmente serán las y los adultos que podrán también hacer cambios significativos. Definitivamente la ciencia, no hay cosa que la ciencia no pueda hacer o solucionar o intentar al menos dar una explicación o solucionar. Entonces es sumamente importante hacerla parte de nuestra vida, ¿no? Mantenernos también nosotros como adultos curiosas, curiosos, y también tener conocimiento de las instituciones a las cuales nos podemos acercar para expresar nuestras necesidades, porque muchas veces, no sé, ayer platicábamos sobre cuál es la postura de las y los investigadores cuando van y hacen algún pues, tipo de investigación, principalmente las ciencias sociales, porque el abordaje pues son con personas. Eso, ¿no? Cómo las personas realmente tienen conciencia de las problemáticas de su contexto, y las y los investigadores ante ello pues son esos observadores que, si bien tienen bastantes más conocimientos, tienen este diálogo con lo que es necesario, lo que va a solucionar las problemáticas o los fenómenos sociales actuales. Entonces, pues la ciencia es fundamental. Sí, y bien, pues para ya dar por finalizada la entrevista de hoy, doctor, nos gustaría que nos pueda compartir algún mensaje final o algo que quiera comentarle a nuestra audiencia. Acérquense a la gente que ha dedicado su vida a esto. Acérquense a quien escribe libros. A veces uno piensa que es un adulto mayor, serio, enojón, ¿no? Y que únicamente vive en las bibliotecas. Y de pronto cuando conoces a un científico, dices, oye, pues también le gusta el fútbol y ve la lucha libre y sale con los amigos y ve el cine y le gustan los superhéroes. Entonces, como cualquiera de nosotros, o sea, no es alguien distinto, no es alguien que se la vive desde niño hasta adulto mayor, así en la biblioteca, leyendo. No. O sea, realmente cuando tenemos la posibilidad de conocer a un científico, darle la mano y platicar con él, dice, oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo escribes? ¿Cuánto tiempo tarda? O sea, sacarle esa información y que te diga, híjole, la verdad es que a veces no sé ni por dónde empezar, la verdad es que luego estoy sufriendo y la noche me desvelo. Y esa posibilidad de darte cuenta que lo mismo que te cuesta trabajo a ti una tarea, le cuesta a él hacer un libro o una investigación. Ese diálogo, darte cuenta que es tu igual, eso creo que abre un mundo precioso, y ojalá haya esa oportunidad de acercar a autores de libros importantes, que la gente los conozca, porque cuando ya le ponemos un rostro y un nombre, decimos, no es tan enojón como pensé, no es tan grande. ¿Te interesa lo mismo que a mí? Sí, justamente tenemos muchas posibilidades de ese diálogo, de la ropa, etcétera, hablar de otras cosas. Creo que es padrísimo. Sí, totalmente, no tener como esta postura de lado, el científico como la persona que sabe todo, ¿no? Sino Ya todos no le puedo estamos preguntar, en constante búsqueda de, pues sí, de derribar un poquito aquellas cosas que desconocemos. Le agradecemos, doctor Tagle, el que nos haya acompañado el día de hoy en Desarrollando Ciencia. La verdad es que es un tema súper interesante y pues nos quedamos con mucha información para reflexionar. Así es, Pau, y pues les recuerdo que el tema de hoy fue Derecho Humano en la Ciencia. También hablamos sobre el Día Internacional de la Educación No Sexista y del Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería.
además de en nuestra cápsula el propósito de la ciencia. Sin duda mucha información importante que esperamos haya sido de su agrado e interés. Así es, de igual manera, si no tuvieron la oportunidad de escucharnos, no se preocupen porque lo pueden hacer a través de la plataforma de evox.com. Recuerden que estamos con todas y todos ustedes todos los lunes en punto de las 5 de la tarde a través del 105.9 FM y el 16.2 de SICOM TV. El programa ha llegado a su fin, pero les invito a quedarse sintonizando SICOM Radio y SICOM Televisión. Esto fue Desarrollando Ciencia.